todas y todos. Mi nombre es Mónica Martínez Arevalo, soy doctoranda en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. La comunicación que vengo a compartir con ustedes el día de hoy se titula Normatividad femenina en la identidad profesional de docentes de básica primaria. La presentación está dividida en 5 partes: la introducción, los objetivos, las bases teóricas, la investigación narrativa como la metodología que trabajo y los resultados parciales que tengo hasta ahora. La sobrerepresentación de la docencia por parte de la mujer es mucho más evidente en los grados pequeños de escolaridad, en lo que se denomina insignio fundamental. La presencia de las mujeres es muy alta y, de acuerdo con Tardif, aun cuando la docencia no era considerada una profesión, esta situación ya era evidente. El último estudio que hicieron el Fondo de las Naciones Unidas para Niños y Niñas en Comisión Económica para América Latina y el de equipo del informe de seguimiento de educación para el mundo del 2022 señala que esta tendencia de la sobrerepresentación de la mujer en educación se mantiene y que es mucho más alta cuando los niveles de escolaridad son mucho más pequeños. Con base en ello, se puede afirmar que la docencia es una profesión feminizada y que además, al estar feminizada, se atraviesa sobre la base de una feminidad normativa, lo que significa que la forma de ser mujer permea profundamente la forma de ser docente. Dentro de mis objetivos específicos hay 3, sin embargo, pues por la dinámica de esta presentación, solo voy a manejar uno, que es el que se relaciona con la normatividad femenina, y les presento mi objetivo general: analizar la reconfiguración narrativa de la identidad profesional de 5 docentes de básica primaria de colegios públicos de Bogotá ante procesos como la feminización de su profesión, la invisibilización de sus luchas y la injusticia epistémica en el ámbito educativo. Así, el objetivo específico del que trata la comunicación es develar los estereotipos de género que se ciernen sobre las docentes de básica primaria y su identidad profesional. Las bases teóricas que manejo son variadas y las que están relacionadas con este ejercicio corresponden a 2, básicamente. El de identidad narrativa, que es un concepto acuñado por el filósofo francés Paul Ricoeur. ¿Qué significa ser docente de escuelas públicas en básica primaria en la ciudad de Bogotá? Es una de las preguntas que movió esta investigación y que, de acuerdo a lo que propone Riquer, solo puede ser respondida de manera narrativa. Y desde mi perspectiva, solo puede ser respondida por las docentes que están inmersas en este contexto. Al ser, digamos, al querer hablar sobre la identidad docente, es necesario reconocer que esta identidad es una identidad muy compleja y que está atravesada por factores sociales, económicos, afectivos, culturales, políticos e institucionales. Riquet propone 2 tipos de identidad: una que se mantiene a lo largo del tiempo y otra que tiene aspectos que son un poco más cambiantes. La intención del filósofo no es decir que una identidad o la otra sea más importante, sino que se complementan y dialogan. En este diálogo surge la identidad narrativa. En la construcción del relato es posible organizar los diferentes acontecimientos de un sujeto, darles un sentido, articularlos, brindarles una lógica temporal y una lógica de suyo narrativa que permite a quien la escucha seguirla. En estos relatos, la identidad del protagonista viene a convertirse en la identidad de quien construye o narra este relato. Otro componente importante, otra de los conceptos que se trabaja, es el de feminización. Me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. La feminización se entiende como un proceso mediante el cual fenómenos o prácticas sociales son caracterizados bajo elementos que se determinan como femeninos.
De acuerdo con Pérez Bustos, se hallan dos grandes líneas de acercamiento al hablar de feminización. Una relacionada con la cantidad de mujeres que convergen o hacen parte de la dinámica profesional, por ejemplo, la docencia, el trabajo social, la enfermería, y otra de corte cultural, cuando la participación de mujeres se vincula con prácticas o fenómenos sociales, como la pobreza, el hambre o la migración, haciendo de estas predominantemente femeninas. Dentro de la feminización emerge una subcategoría que se denomina feminidad normativa. La feminidad normativa es un modelo que se consolida para señalar qué significa ser mujer, cómo serlo y cómo garantizar que esto se cumpla. Esta estructura de qué es ser mujer, cómo serlo y cómo mantenerlo se sostiene gracias a la interiorización que nosotras como mujeres hacemos de estos mandatos sociales y culturales que, valga decirlo, son construidas desde el patriarcado. Las mujeres entonces se mantienen como sumisas, calladas, obedientes y a su vez se reproduce este esquema en sus hijas e hijos, incentivando el rol que corresponde. Otro componente aquí que resulta muy importante es el del amor romántico, en el cual se valida que nosotras como mujeres estamos todo el tiempo en pro del otro y se consolida socialmente cuando tanto hombres como otras mujeres transmitimos esos valores patriarcales. La investigación narrativa es la metodología a partir de la cual yo desarrollo esta investigación y voy a permitirme leer a Bolívar y Segovia, que son autores españoles que han trabajado fuertemente este componente. Dice así, por su propio origen, la investigación narrativa en educación es interdisciplinar. Es un lugar de encuentro donde confluyen e interseccionan diversas ciencias humanas y sociales. La teoría lingüística y literaria, antropología social y etnografía, sociología, historia oral, retórica, psicología narrativa y filosofía hermenéutica. Todas ellas coinciden en cuanto se interesan en los modos como los humanos dan significado a su mundo mediante el lenguaje. La investigación narrativa es uno de los elementos que surgió gracias al giro narrativo, que es una arista del paradigma hermenéutico, en el cual la voz de los sujetos es válida tanto para construir conocimientos como para entender directamente los fenómenos sociales a partir de quienes lo viven. Dentro de los resultados parciales a los que he podido llegar, de un primer momento encontramos lo que Riquet propone en- para analizar, para entender, más que para analizar, para entender los relatos. Uno de los elementos que Riquet destaca es lo que tiene que ver con el tiempo. El tiempo, en los relatos que presentaron las participantes, se presentaba cuando ellas especificaban las dinámicas del horario laboral, el paso de los días, de los meses, los años en sus experiencias, posibilitando la condensación de ese tiempo vivido en un tiempo narrado, que le da coherencia a la historia misma y a los acontecimientos. Como docentes, las participantes muestran que cumplen con esas funciones asignadas o que incluso se exceden. Ese comportamiento está orientado generalmente al cuidado y se evidencia en el desarrollo tanto de las actividades del día a día como en las actividades extracurriculares. A lo largo de estas narrativas, también se evidencian que las decisiones que toman las participantes han venido reforzando esa imagen de la mujer cuidadora y refuerzan esa trama en su propia identidad, en donde se construyen a sí mismas pensando en el otro. Casi siempre en una maternidad en potencia, en una abnegación y un cumplimiento, aunque no siempre conscientes, de las expectativas de género. Por otra parte, también se hace presente un elemento que denomina Lagarde como sororidad. La sororidad es una solidaridad entre mujeres
que no presenta un juicio de valor, sino de empatía, de apoyo, incluso ante mujeres desconocidas. A partir de la sororidad es posible como mujeres apreciar a la otra como semejantes. Se valoran las diferencias, diversidades y especificidades. Por otro lado, la feminidad normativa está enraizada en nuestra forma de ser. Hemos crecido bajo una estructura que nos lleva a comportarnos de manera socialmente admitida, aunque ello signifique dejarnos a nosotras mismas como mujeres a un lado. Este tipo de comportamiento no solo nos afecta como mujeres, sino como docentes, especialmente cuando hay una asociación que vincula el cuidado como una labor exclusiva de la escuela y en esta de las profesoras. Aquí yo retomo un elemento que hay en uno de los documentos que Freire escribió, que se llama Cartas a quien pretende enseñar, y cuya carta inicial se denomina Maestras sí, tías no. Esta dinámica es un poco más fácil de entender en Brasil, en tanto se sabe que tía es una manera de llamar a las docentes de ensino fundamental y a las docentes en general. Aquí hay una trampa en términos de lo que implica ese ser mujer, porque cohíbe de cierta manera a la mujer como profesional de la educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación. Aquí están mis contactos en caso de que quieran alguna información adicional y espero que tengan un excelente día.